Las gasolineras están en pie de guerra contra el gobierno. Pedro Sánchez pretende combatir los altos costes de los carburantes bonificando 20 céntimos por litro las gasolinas que pongamos cualquier usuario en una estación de servicio. Pretende que el Estado asuma 15 céntimos, es decir, que lo paguemos nosotros con nuestros impuestos, y los otros 5 les obliga a que los asuman las propias estaciones de servicio. Lógicamente, las agrupaciones de todos los gasolineros y distribuidores de carburantes han puesto el grito en el cielo, puesto que aseguran que no van a tener liquidez para poder afrontar esa situación en la que venden la gasolina más cara de lo que les cuesta a ellos. Y además preguntan, y en todo caso, ¿cuándo y cómo el gobierno nos va a reintegrar esa diferencia que nosotros estamos asumiendo? Con lo cual, están ya advirtiendo que probablemente muchas gasolineras se van a ver obligadas a cerrar. Como ven, una vez más, Sánchez pretende pagar con el dinero de otros los errores que comete él con su gestión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y pueden vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con 2 diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros 2 canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo descargarse las aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar un Fire TV Stick que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil que nos pueden acompañar, si lo desean, todos los días. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Rubén Tamboleo. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? Muy bien, todo perfecto. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Fran Trejo. ¿Qué tal, Fran? Buenas noches. Hola, Javier, buenas noches. Gracias por acompañarnos también. Y también con nosotros Ricardo Chamorro. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas noches. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos también. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Tienes problemas de descanso, problemas respiratorios? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Ha llegado la nueva generación de regeneradores celulares y depuradores. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de los virus, las bacterias y las sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y pide información. Además, con un precio de lanzamiento de un 50% de descuento. ¿Lo has oído bien? Un 50%. Llama ya al teléfono 676 646 178. Bioenergy. Mejora tu salud y la de tu familia. Nueva cacicada del gobierno de Sánchez para beneficiar a uno de los suyos. Pedro Sánchez quiere pagar los favores que la exministra socialista Dolores Delgado le está prestando como fiscal general del Estado y va a modificar la ley para que pueda acceder a la máxima categoría de su carrera cuando cese como responsable del Ministerio Público. El Partido Socialista está intentando colar una enmienda en la ley concursal para garantizar que Dolores Delgado se convierta automáticamente en fiscal de sala de manera automática y no mediante concurso de méritos. Hasta ahora, cuando un miembro de la Fiscalía era nombrado fiscal general, quedaba en situación de servicios especiales, con lo que al cesar volvía a su puesto anterior. En el caso de Delgado, que era fiscal de la Audiencia Nacional, en lugar de reincorporarse a su mismo puesto, adquirirá la categoría de fiscal de sala, que es la máxima de su carrera y con el mayor sueldo.
La cacicada para colocar a Dolores Delgado por encima de otros fiscales que podrían optar a ese puesto por un concurso de méritos ha generado indignación en la carrera fiscal. Pero la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha justificado la triquiñuela diciendo que es necesario darle una salida digna y ha pretendido hacerla pasar no como un traje a la medida, sino como una cuestión de regeneración democrática. Esto no es un traje a medida, esto es una medida de fortalecimiento institucional de la Fiscalía que se enmarca dentro de las recomendaciones que hace el Grupo de Estados contra la Corrupción, el Grupo Greco. ¿Qué les parece, don Rubén? ¿Qué opinión le merece? Sale ahí doña Pilar Llop y es que precisamente quería hablar de ella porque ella es la responsable. Es que ella estaba la semana pasada denunciando que en España han subido los delitos de odio en un porcentaje inadmisible. Pues oiga, señora, para comentarlo ya estamos aquí en esta mesa. Eso nosotros tenemos derecho a comentarlo. Pero es que usted es la ministra de Justicia. Cuando ocurren estas cosas como la de Dolores Delgado, que desde luego es muy grave, o si tenemos estadísticas objetivas que dicen que el gobierno no lo está haciendo bien, lo que tienen que hacer es tomar medidas con lo de Dolores Delgado de regeneración y con el aumento de los delitos de odio, pues medidas de justicia y de interior para que eso no suceda. Entonces, lo que esperamos de este gobierno son medidas en vez de chanchullos y medidas en vez de comentarios. Entonces, no puede ser que actúen de comentaristas cuando ninguna estadística, es que luego vamos a hablar de los precios, pero no hay ninguna estadística, el informe que presentaba Pilar Llop tampoco de cómo han aumentado los delitos de odio, han aumentado los delitos de odio bajo su mandato. Entonces, ¿qué hace la Fiscalía? ¿Qué hace Dolores Delgado? ¿Qué hace Pilar Llop para que esta situación vaya mejor? Que está yendo mucho a peor. Lo que tendrían que hacer, yo aquí ya lo he pedido muchas veces, pero lo que tendrían que hacer las dos es poner su cargo a disposición y dimitir. Porque lo que parece es que van a tener también las dos una salida de oro, y eso está muy mal. ¿Fran? Rubén, más bien que es lo que dice que se haga Sánchez, ¿no? Porque Dolores Delgado, ¿de quién depende? Pues de eso. Sánchez. Pues claro, si Sánchez le apetece modificar la ley concursal para que esta señora alcance la máxima categoría en lo que en la carrera fiscal representa, pues adelante con los faroles, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues de la forma que estamos haciendo y colando los chanchullos durante los últimos 3 o 4 años en el Congreso de los Diputados, mediante reformas de leyes, mediante chanchullos y mediante triquiñuelas. Esto es una triquiñuela, nada más que tenemos que ver cómo ha actuado y cómo ha respondido la propia otra parte del gobierno, el Pablo Echenique, ¿no? Viniendo a decir que es una cacicada, o el mismo Gabriel Rufián, ¿no? Ya no digo los partidos del arco del centro derecha y la derecha, ¿no? Criticando esta nueva tomadura de pelo del Partido Socialista, pero lo más grave no es la modificación de la ley concursal, que sí que lo es. Lo más grave es que la señora ministra de Justicia diga que a Dolores Delgado, precisamente a Dolores Delgado, que no tenía que estar ocupando la Fiscalía General del Estado por el puesto anterior que ocupó de ministra de Justicia. Y diputada. Y diputada, y además socialista, Claro. Perteneciente a un gobierno socialista en este caso, buscar una salida digna. La salida digna para esta señora probablemente debería estar casi en Soto del Real, si se llevaran a cabo las investigaciones sobre todo lo que está ocultando y tapando. Y lo último que se me ocurre es lo del bueno del fiscal Estampa, que en un principio entró por vereda y casi hacía caso de la propia Delgado, hasta que se ha dado cuenta que Delgado le estaba haciendo la cama para que no investigara a su propia pareja, ¿no? A Baltasar Garzón, ¿no? Yo creo que a este tipo de cosas hay que ponerle coto. Y lo que decía la ministra sobre el Greco es todo lo contrario. Ella dice, no, es que desde Bruselas nos dejan que hagamos esto, que no es ilegal o no va contra ley alguna. Al revés, desde Bruselas lo que ha percibido de que este tipo de cosas supone un atropello a la democracia, supone un atropello a la ley dada por todos nosotros ahí y representada en el Congreso de los Diputados, ¿no? Yo creo que este tipo de acciones, pues, habría que penarlas, porque aquí estaríamos hablando probablemente de prevaricación. Es decir, estaríamos hablando de prevaricación. Yo no sé, Ricardo, tú que eres jurista. A ver, Ricardo. Si puedes ir. Bueno, yo lo que veo, nosotros con todo lo que respecta a Dolores Delgado, vemos que nosotros ya impugnamos el nombramiento de Dolores Delgado, y luego esto
al final es darle una salida a Dolores Delgado, quizás también por todos estos escándalos que estás hablando antes, Fran, de que ya están pensando a lo mejor que hay que quitarla de en medio, no sabemos, ¿no? Pero lo que está claro es que es un asalto más de este gobierno socialcomunista a las instituciones, y además lo hacen en forma de enmienda, lo hacen en forma de enmienda además en un trámite parlamentario de una ley concursal, tapado, ¿no? Para que nadie sospeche, sí, ¿no?, que pueden enterrar. Pero fíjese pues usted, nadie sospecha, pero todo el mundo se va a leer cambiando esas una ley, cambiando la ley para favorecer a una persona en concreto. Sí, bueno, la ley concursal estaba en trámite parlamentario, tú puedes plantear enmiendas, pero el propio Partido Socialista utiliza el trámite para modificar esa ley concursal, para modificar otra serie de normativas relativas a que cuando cese la fiscal general se vaya a la máxima categoría a la Sala del Supremo, ¿no? Una vez que la hayan cesado. Yo vuelvo a repetir, es la falta de respeto a la independencia judicial, a las instituciones, el asalto, pero sí lo que está claro es que lo están haciendo muy rápido y por vía de urgencia. Todo lo que rodea a Dolores Delgado desde el principio de su nombramiento son todo escándalos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pensar? Primero, condenar, por supuesto, esto es una vergüenza impresentable, ¿no?, lo que ha hecho este gobierno, como una más, pero que lo justifique también la ministra. ¿Qué es lo que buscan? ¿Le quieren dar una salida a Dolores Delgado? ¿Se la quieren quitar de en medio? Hay papeles por ahí que pueden todavía salir más de las grabaciones de Villarejo, las barbaridades de lo que me estás comentando, lo del tema de la estampa. Es decir, todo lo que rodea a esta mujer es un escándalo. Su novio Garzón es una cosa impresentable, ¿no? Y esto más, nosotros lo condenamos totalmente y lo que me gustaría saber es un poco qué es lo que pretenden. Y lo importante también es que ya se pasan por el arco del triunfo a sus socios de coalición, de ese gobierno socialista y comunista, ya es que no les hacen ningún caso. Se ha visto también con el tema del Sáhara, con el tema del cambio unilateral que ha hecho Pedro Sánchez en relación a la política internacional y de exteriores, que fue bastante ridículo que salieran allí en el Congreso de los Diputados. Vimos todos con las banderas del Sáhara y está en el propio gobierno, con el presidente del gobierno, que es el que ha tomado la decisión, ¿no?, de cambiar unilateralmente la posición tradicional de España, ¿no? Y luego salen a la manifestación. El otro día en el Congreso salieron también a la manifestación. A la puerta, ¿no? Y están en el propio Congreso, en el propio gobierno, perdón. Esta mañana también ha dicho una compañera mía, una diputada nacional, Inés Cañizares, les ha dicho directamente en una crítica previa, porque habían dicho que estaba todo muy mal, dice: ¿quién fuera Podemos para estar gobernando y bajar los impuestos, ¿no?, y bajar la factura? Es decir, es como si ellos no estuvieran en el gobierno o no sé lo que pasa. Y luego además, en relación a esto, yo creo que Pedro Sánchez les ha cogido la medida, hace lo que les da la gana y ni siquiera les informa, ¿no? Y como están agarrados ahí porque no saben a dónde ir, porque no tienen nada a dónde ir, no tienen trabajo ni forma de volver a un puesto remunerado, pues están agarrando al sillón. Pero vamos, desde luego, si yo fuera, que no lo soy evidentemente, un votante de izquierdas con convicciones claras, esta gente son muy endebles, ¿no? Desde el punto de vista incluso de coherencia y de dignidad, ¿no? Es lo que están haciendo, se lo están pasando, vuelvo a repetir, por el arco del triunfo este gobierno socialista a todos estos de Podemos, que es una comparsilla que tienen ahí detrás, y por eso patalean, pero al final terminarán votando la ley concursal, votarán que Dolores Delgado se vaya al Tribunal Supremo y votarán todo, porque al final están sin ningún tipo de criterio, ¿no? Luego salen con las banderitas. Pero yo creo, y tú has dado en el clavo, ¿no?, que están de comparsa. Yo creo que el gobierno literalmente está roto. Yo creo que Sánchez hace y deshace a sus anchas en estos momentos, tiene un Podemos muy débil y un Podemos que tiene mucho frío fuera de las instituciones y que lo que le interesa es mantener su sueldo y el de sus amigotes, ¿no? Y recordemos que este mismo tema de Dolores Delgado ya lo paró, aunque parezca lo contrario, el propio ministro anterior de Justicia, Campos, paró una enmienda de este tipo hace como un año o año y algo, ¿no? Pero lo triste y lamentable es que lo estamos viendo en este gobierno, pero se ha dado en más, ¿no? Es que aprovechen un tipo de ley cualquiera para colar enmiendas y modificar otros reglamentos jurídicos. Eso es lo lamentable y eso es lo que, a mi juicio, debiera de estar prohibido por la propia ley.
Es decir, si tú estás legislando sobre concursal, sobre derecho concursal, legislas sobre derecho concursal. Tú no me aprovechas aquí para hacer el coche escoba y colarme todo lo que se te ha ocurrido la noche anterior. Eso debería de mirarse y con lupa. Bueno, pero por eso está el control parlamentario. Quiero decir que las enmiendas tú las puedes plantear, pero luego está la oposición que lo tiene que sacar. Lo hemos sacado a la luz. Esta vez les han pillado. Les han pillado, sí, ¿no? Bueno, normalmente pretendían pasar eso, que sí que se diera cuenta la gente. Lo que sí os voy a decir es que en todos los trámites parlamentarios el gobierno normalmente, cuando se plantean enmiendas por parte de la oposición en esta legislatura, pasan como un rodillo. O sea, es que no hay ni debate parlamentario. Pero tú fíjate, por ejemplo, cuando la última ley en la que se aprobó que las pensiones se indexaran al IPC, que lo llevaban también, yo no sé qué es lo que querían aprobar en una ley tal, y metieron lo de las pensiones. Y dices tú, ¿y cómo votas en contra de la revalorización de las pensiones? Se te pone en contra todo Dios, y ellos mismos te van a titular en todos los medios, Vox, Partido Popular, Esquerra X, votan en contra de la subida de las pensiones, ¿no? Porque estaban legislando otra cosa y colocaron ahí. Pues ese es el problema. Pero lo cuelan, vamos a ver, para colar esas enmiendas. Es verdad lo que dice Echenique, que en esto sí que tiene razón, es decir, que normalmente hacen esas jugadas, pero habiéndola pactado con unas mayorías. Es decir, lo pactan, lo meten a través de una enmienda, en la ponencia pasan como un rodillo, no hacen ni caso a lo que dicen en la ponencia las fuerzas de la oposición y luego lo aprueban. Pero esto ni siquiera lo han comentado, o sea que ya han perdido respeto, le habían perdido respeto a toda la tramitación parlamentaria, a la oposición y a todos, porque no hay debate, ni se aprueban enmiendas para mejorar normativas ni nada, sino a sus propios socios de gobierno que se los pasan por el arco del triunfo. Todo esto son los rasgos de una partitocracia, que es lo que de verdad tenemos en España y que afortunadamente en esta casa sí que se denuncia de vez en cuando, ¿no? Y este es uno de los problemas. Recordemos que tenemos a este gobierno no condenado, porque no es una condena como tal jurídicamente, pero con una sentencia en contra del Tribunal Constitucional, gracias a Vox, porque dos de inconstitucionalidad por los encierros, pero una específica por haber cerrado el Parlamento. Sí. Por haber cerrado el Parlamento. Entonces, esa es la gravedad de las cosas. Y que la semana pasada Nadia Calviño estaba persiguiendo a la oposición porque no le gustaban sus intervenciones. Y que lo han sacado muy pocos medios también. Pues, oiga, ¿eso cómo puede ser? ¿Quién es Nadia Calviño, la administradora general de Bruselas, diciéndole al PP y a Vox que se callen? Y que son unos desleales. Igual que las peticiones de ayer de Antonio Sánchez pidiendo unidad. Unidad, ¿qué quiere usted? Usted quiere una dictadura, usted es un autócrata y quiere borrarlo encima del diario de sesiones, que no sabe ni llamarle tampoco. O sea, pues esa es la gravedad de las circunstancias, y la verdad es que muy mal futuro, ¿no? Muy mal futuro, porque incluso hoy el Partido Popular ha votado en contra esta mañana de la retirada de las mascarillas en interiores. Pues es que no sé a qué juegan. No sé a qué juegan. Vox, que no quería votar con Ciudadanos, pues al final ha sido normal y ha dejado que este gol, por así decirlo, se lo lleve Ciudadanos, que hace 2 semanas me parece que fue la votación y Vox dijo que no votaba eso y que no sé qué, y que lo presentaban ellos en otra iniciativa y demás. Pues al final tiene que haber un acuerdo para hacer oposición. Pues hoy al final hasta Vox ha dicho que sí a lo de Ciudadanos, y ha decidido el PP quedarse solo con el PNV. No, lo que pasa es que nosotros lo habíamos propuesto de manera previa y no había salido ni habían votado en contra. Pero nosotros hemos votado a favor, es verdad. Hoy, sí. Hoy, pero hace 2 a semanas. Una moción, consecuencia de interpelación. Sí, hace 2 semanas. Parecía una rabieta también, pues es que no estamos tampoco para esas cosas. Que si iba a llevar el gol Guillermo Díaz, bueno, pues sí. Bueno, al final, de todas maneras, es verdad que nosotros hemos votado a favor y estamos de acuerdo que se quiten las mascarillas, pero al final es una modificación muy laxa, porque al final es la comunidad científica, cuando lo diga la comunidad científica que hay que quitar las mascarillas, tal. El Consejo Interterritorial. Es el tema de Ciudadanos. Es peor, porque es el segundo párrafo. El Consejo Interterritorial no responde ante nadie, que es otra de las cosas. Llevo diciendo yo estos 2 años, oiga, ¿cómo que va a decidir el Consejo Interterritorial? Aquí, en las democracias, deciden los parlamentos y en su parte ejecutiva deciden los gobiernos. Pero lo de la partitocracia que has dicho estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, el otro día se lo dijo Santiago Abascal en su intervención, ayer, en relación, que le dijo que era un autócrata, también en relación al tema del cambio de la política internacional con respecto al Sáhara, que tampoco se ha sometido al Parlamento ni al Congreso de los Diputados,
y además hizo la definición de autócrata, que se enfadaron muchos y tal. Porque este gobierno habla de unidad cuando está con pactos con todos aquellos que son enemigos de la unidad de España, ¿no? Es decir, separatistas, filoetarras, etcétera. Y luego les molesta mucho que le digan autócrata, pero es que Santiago leyó literalmente la definición del diccionario, ¿sabes? Y lo clavó. Es decir, Y se una asemejaba persona bastante a lo que estamos como viendo. una la de persona sátrapa. es un sátrapa, es decir, una Como la de persona sátrapa. que no cuenta ¿Qué es lo que hay? con el Parlamento, y además que tampoco es que va de jefe del Estado, además las decisiones que está tomando, enfrentándose también con el jefe del Estado, que es su majestad el rey, Pero porque tomando se deja el decisiones. otro. Bueno, que el papel que le reserva la Constitución al jefe del Estado en Poco- España poco puede hacer el rey, sí. le da poco juego, ¿no? Había poco juego, pero hasta el padre sabía bailar esta Sí, esta claro, morena mejor que... desde luego lógico, al hijo no es le ha que- enseñado a es bailar. que la experiencia... Es igual, no busque ahora otro culpable cuando el culpable sabemos el correctamente culpable dónde está. está Es el donde está, presidente porque- del gobierno, Antonio. don Antonio Pedro Don Sánchez. Antonio Pedro Sánchez, que también a la izquierda le ha molestado el chiste, ¿no? Porque es cierto que hay dos encuadres y el vídeo que lo hemos visto, hay dos encuadres, es verdad. Hay una duda, pero lo estaba ninguneando y ha habido una serie de personas que hemos hecho el chiste. Tampoco les molesta el chiste. Pero es que les molesta por otra cosa. ¿Sabe? Le dice gracias a Antonio, pero ha habido los más puristas que dicen, bueno, es que ya iba a darle la palabra a Antonio Costa y Sí, cosas claro. así, ¿no? Yo creo que está Eso bien es contarlo divertido. todo. Pero igual que lo contamos todo, Vamos a ver, sin chiste, simplemente el dato, Que la no hay realidad chiste. objetiva Que le ningunea. es que Mario Draghi le llama Antonio a Pedro cuando Sánchez. termina de hablar. Punto. Claro. Ningún chiste. Fin de la ¿A ustedes situación. les suena, no les conoce ni el Tato? Pues a él. ¿Saben quién era el Tato? ¿No? Era Antonio Sánchez, alias el Tato, un torero del siglo XVIII, y no lo conocía nadie. Entonces, Mario Draghi, haciendo alusión al Tato, el otro Le llamó día Antonio. Le llamó a Pedro Sánchez Antonio Sánchez, el Tato. ¿Por qué? Porque no lo conoce nadie. Pero volvamos a lo que estábamos discutiendo hace un momentito Dejemos aquí al en la Tato. mesa y dejamos al Tato. De Dolores Delgado es que todo lo que ha sido relacionado con esta mujer. Todo lo que ha tocado. Dolores Delgado desde su nombramiento. Todo lo Desde que su ha tocado. nombramiento. Ya el Consejo General del Poder Judicial ya puso en cuestión la idoneidad de Dolores Delgado para ocupar el cargo, teniendo en cuenta que era una ministra del gobierno socialista que sale del gobierno para convertirse en fiscal general del Estado. Luego, el propio Pedro Sánchez en la entrevista, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, chuleando de que él hacía lo que quería con la Fiscalía. Después todo lo que hemos visto. Ahora, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado le está disputando a la Fiscalía Europea el tema de la investigación sobre el contrato del hermano de Isabel Díaz Ayuso, en un intento de llevar ellos la investigación para asegurarse de que ver si pueden rascar algo. Cuando en otros lados, si lo llevara a otra Fiscalía, dirían, bueno, esto queda cerrado por falta de pruebas y se acabó. Pero ¿no? esto es una cuestión de prostitución del lenguaje. Porque es como las universidades o como la UNED nacionalmente. Económicamente, pues la UNED depende del gobierno de España, que le tiene que dar presupuesto y que le tiene que dar una serie de cosas. Pero no significa que las universidades no tengan que ser independientes y autónomas. Con la Fiscalía, exactamente Pues en igual. el caso de la justicia en general, Claro. es evidente. Claro, Vamos a ver, claro. si los poderes judiciales Claro. deben gozar de independencia, Exacto. lógicamente la Fiscalía debe gozar, la abogacía del Estado también debería gozar de independencia, Efectivamente. porque lo han convertido en la abogacía del gobierno. ¿Ah? Pero es que el propio Ministerio de Justicia y la ministra, como notaria mayor del reino, debería gozar de una cierta independencia y ecuanimidad en la aplicación de su nombre, Justicia, ministra de Justicia. Entonces, claro, estamos entrando en temas muy delicados. Sí, pero ¿no? además, Javier, ¿os acordáis también de las grabaciones esas impresentables que tuvo con Villarejo, hablando de olvidarlas? información vaginal, Éxito asegurado. éxito asegurado? Es decir, y esa persona es la que es fiscal general y le quieren asegurar también un puesto en el Tribunal Supremo en el momento que deje de ser Muchos le tienen que fiscal. agradecer y muchos le quieren tapar la boca con este puesto de Bueno, fiscal de sala. Tenemos una fiscalía que no actúa de oficio en muchos casos en los que debería. En ninguno. Tenemos una fiscalía que alarga artificialmente los casos si le interesa Efectivamente. políticamente Así para es. que convertirlos en pena de telediario. Tenemos una fiscalía que no acepta o que prefiere que no se lleve a trámite de ningún juez determinados otros asuntos. En fin, escandaloso. Y eso es por el tema de la justicia, que bastantes problemas tenemos ya con los problemas económicos de este país como para encima ver que se deteriora la calidad democrática de nuestras instituciones. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos al bolsillo, que es lo que de verdad nos están tocando y esta vez ya muy, muy en serio. Resulta que Pedro Sánchez alardea
de que ha aprobado un paquete de medidas de choque para aliviar la situación económica en la que nos encontramos. Y no hace más que empeorarla. Entre otras cosas, ha prometido bonificar con 20 céntimos por litro el consumo de carburantes, de gasolinas y gasóleos, y resulta que eso puede provocar que las estaciones de servicio cierren y no nos sirvan gasolina porque no pueden asumir esa decisión. En fin, una pequeña pausa y les contamos cómo está la situación económica con los precios absolutamente disparados. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco.
Los precios están absolutamente disparados. Ayer conocíamos el dato adelantado del IPC de marzo, que se sitúa en un 9,8%, a solo 2 décimas de alcanzar los 2 dígitos. Es la inflación más alta de los últimos 37 años. Pedro Sánchez le echa la culpa a Putin, pero si eso fuera cierto, todos los países de nuestro entorno estarían igual, y no es así. La de España es la inflación más alta de Europa, duplicando la media europea, que es de un 5,9, y muy por encima del 7,3 de Alemania, el 6,2 de Italia o el 4,1 de Francia. La evolución histórica nos demuestra que los precios han estado en sus puntos más altos, coincidiendo siempre con gobiernos de izquierdas. Con Felipe González en 1985 alcanzamos el 9,9 y aunque bajó al 4% en 1988, volvió a llevarla al 6,9 en 1992. Aznar consiguió bajarla al 1,6 en 1997. Zapatero la subió al 5,3 en 2008 y aunque la bajó al menos 1% en 2009, volvió a subir al entorno del 4% cuando se la dejó a Rajoy, que en 2017 la tenía en el 3%. Sánchez, ya ven, la tiene en el 9,8%. Este dato adelantado del mes de marzo hace pensar que por comunidades autónomas se habrá registrado una inflación superior al 10% en varias autonomías. Con los datos del mes anterior, veíamos que las regiones donde los precios están más contenidos son Canarias con un 6,8 y Madrid con un 6,9. La peor es Castilla-La Mancha, con un 9%. Presumiblemente, en marzo, rebasarán el 10% comunidades como Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Galicia. Don Ricardo, su comunidad es la que está peor en cuanto a precios, ¿eh? Y inflación. Sí, muy preocupante, ¿no? Evidentemente. Y bueno, las justificaciones de Pedro Sánchez pues no tienen ningún tipo de base, ¿no? Es culpa de Putin. Todo es culpa de Putin. Ucrania. Bueno, vamos a ver, de todas maneras, ellos dicen que la culpa de Putin, que llevaba mucho tiempo preparando esta guerra. Entonces, ¿cuál es la prevención que han llevado a cabo ellos? Porque el conflicto de Ucrania empezó en el 2014. ¿A qué se han dedicado? A hacer a nuestro tejido productivo cada vez más vulnerable frente a terceros, a meterse en unas leyes climáticas que están acabando también con nuestro sistema industrial y productivo y haciendo subir las tasas energéticas a unos niveles brutales de costes de energía. Antes de la guerra de Putin habíamos pasado de un 0 a un 7%, ahora mismo estamos al 9,8%. Evidentemente, en esta situación ahora mismo del problema de Ucrania, se va a agravar la situación, pero es que las políticas que ha hecho este gobierno desde el principio que llegó aquí, y nosotros además le hicimos una moción de censura y lo estuvimos advirtiendo, son absolutamente desastrosas desde el punto de vista económico. Hay un montón de empresas ahora mismo que están planteando ERTEs porque no pueden más, con el tema de la subida de los costes, con el tema de los datos de inflación. Y evidentemente es lo que plantea. Yo lo que veo es a unos sindicatos que se manifestaron el otro día diciendo que su manifestación, lo que decían es que no se bajaran los impuestos, porque si se bajaban los impuestos de manera lineal, beneficiaban también a los ricos, ¿no? Esos son los mensajes de los sindicatos subvencionados que están comiendo de la mano de este gobierno, y la patronal tampoco está haciendo absolutamente nada, con los que pactaron esa reforma laboral, que evidentemente será también otro desastre, y con unos convenios además pactados, unos convenios que decían que los salarios iban a aumentar un 2,2% y estamos a un 10% de inflación prácticamente, ¿no? Entonces, los españoles son cada vez más pobres, mi comunidad autónoma evidentemente, pues vemos que los datos son bastante peores, pero vamos, es un problema de todos los españoles, es un problema de España, y el tema de los precios, por ejemplo, también en materias alimentarias es una cosa bestial. Es decir, en el tema del cereal, por ejemplo, como se ha cerrado Ucrania y se ha cerrado también Rusia, vamos a tener un problema que no vamos a poder... el pan va a subir muchísimo, el tema del girasol... Pero vamos a ver, teniendo en cuenta que Ucrania es el granero de Europa, teniendo en cuenta que España era el granero de Europa, pero a través de la PAC, la Política Agraria Común,
hemos visto limitados nuestros cultivos, a lo mejor ha llegado el momento de renegociar la PAC y que podamos volver a plantar en España una serie de trigo y cereal que ya no plantábamos por una cuestión de cuotas comunitarias, ¿no? Sí, no, totalmente, eso nosotros lo hemos pedido, se lo pedimos al ministro en el día 9 de este mes, que hubo una comparecencia en el Congreso de los Diputados, dijimos que había que suspender todas esas condicionalidades medioambientales, que había que ponerse a producir. Evidentemente ahora mismo no da tiempo, porque aunque nos pusiéramos ahora mismo a sembrar, lo que podemos sembrar ahora mismo sería girasol, pero se ha tenido que flexibilizar el tema de las importaciones para que llegue cereal, por ejemplo, de Argentina y de Brasil. Pero evidentemente esa política, lo que decía yo antes, es decir, tanto en el ámbito energético como en el ámbito de la soberanía alimentaria, las políticas que se han llevado a cabo en Occidente, lo que nos han llevado es que ante una situación bélica y de inestabilidad desde el punto de vista global, somos vulnerables y le hemos puesto la alfombra roja a otras potencias, como puede ser en este caso Rusia o China, para que puedan apretar las clavijas a los países occidentales, de la parte occidental de Europa, y que evidentemente no tenemos ahora mismo más que sufrir esas consecuencias de habernos cargado nuestro sistema productivo, nuestra soberanía energética y nuestra soberanía alimentaria. Y esos son elementos muy importantes desde el punto de vista de control nacional, son temas de seguridad nacional, y que no se han tenido en cuenta, porque lo que se ha tenido en cuenta es hacer acuerdos de libre comercio para poder depender de países terceros, ceder toda nuestra industria a países como China, que es una dictadura comunista, el tema agrario, el tema de la energía. Nosotros nos hemos cargado todas las políticas y todas las planificaciones que había desde el punto de vista nuclear aquí en España, nos hemos dedicado solamente al tema de las renovables, en vez de haber fomentado un mix en la que se incluyeran también las renovables, pero también tenemos energía nuclear, tenemos energía para poder ser soberanos y poder tomar decisiones. Aquí en España y en Europa, esas políticas climáticas, esas políticas verdes ecorradicales, lo que nos han hecho es mucho más vulnerables ante una situación como la que existe ahora mismo entre Rusia y Ucrania, y eso evidentemente lo saben aquellos que quieren presionar a Occidente, eso lo saben perfectamente, ¿no? Y por eso tenemos la situación ahora mismo de superinflación, y la situación crítica para nuestro tejido productivo empresarial y para nuestra soberanía alimentaria, que nosotros hemos defendido desde que llegamos al Congreso de los Diputados, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, que ahora todo el mundo lo tiene en la boca, todos aquellos que nos llamaban autárquicos, enemigos de Europa y todas estas cuestiones. El propio ministro de Agricultura habla ahora ya de soberanía alimentaria. Todos hablan de cuestiones que nosotros hemos defendido desde el principio, porque veíamos que la situación de inestabilidad global podía incidir en nuestro pueblo. Ante una crisis de consumo como la que tenemos, es el ministro de Consumo, ese sí que no dice nada. Mejor, cada vez que abre la boca sobre el pan. Cada vez que dice cualquier cosa es peor todavía. Es decir, fíjate ahora mismo la crisis que tienen los pobres ganaderos, que no tienen cereal para los piensos y tienen una situación complicadísima. Pues Alberto Garzón estará encantado. Todas las críticas, sí, pero ¿qué van a comer los españoles y qué van a comer los europeos? Él quería quitarnos la carne, lo va a conseguir por las... Claro, él seguro que va a comer su chuletón y tal, pero los españoles... a ver si les llega la carne, a ver si van a poder los ganaderos mantenerse en sus explotaciones ganaderas, y a ver a qué precio va a estar la carne por las políticas de este gobierno, y encima por los insultos del ministro de Consumo, que es un auténtico impresentable. Fran. No, la verdad que es bastante triste, ¿no? Que hoy de cada 10 euros que tenemos en el bolsillo, pues es como si llevásemos 9 hace un año, ¿no? Y lo más grave, lamentable y dantesco es que este prohombre que nos gobierna dice que el único responsable de esto es Putin, y cuando hace dos semanas la señora Gamarra le interpela en la sesión de control y le dice, oiga, pero que Putin acaba de invadir Ucrania hace 10 días, dice, bueno, pero el resto es porque estaba preparando la invasión. Sí, claro, el resto es porque usted iba a venir al mundo y sus padres lo preveyeron de aquella manera, ¿no? Y la verdad que no pintan bien los datos, ¿no? Estamos en un 9,8, en un 7,4 que empezamos el año, y ahí no había nada que ver a Ucrania ni a Rusia, y claro, y nos ha pintado un mapa de la inflación bastante grave, y que va a ir a más, pero es curioso que las zonas donde más rojo estaba son zonas más bien agrícolas. Y yo creo que ya he contado aquí en esta mesa, por cercanía y porque me ha tocado de ir a comprar las cosas, los agricultores han visto incrementado desde el principio de año algunos tipos de abonos, en particular los hidrogenados, en más de un 300%, sí. Y la semilla y la simiente en un 100 o un 150%, con lo cual eso genera inflación,
genera inflación y eso se tiene que repercutir. Si a eso le unimos el alto incremento en los precios del gasóleo, independientemente de que haya un gasóleo bonificado para los agricultores, más la subida de las energías, pues eso se traduce en inflación. Aquí lo que realmente hay que mirar es atacar al monstruo y ver por dónde se le puede romper una patita, porque al final los españoles, si el gobierno quiere que sigamos pagando impuestos, que sigamos saliendo a la calle, que sigamos comprando, que sigamos invirtiendo, cambiando de casa, cambiando de coches, le tiene que poner una solución a este tipo de cosas. A lo mejor hay que pasar por donde dice el mundo Val y una parte de esa inflación cargarla al IRPF, aunque dejemos de ingresar durante un mes un 2 porcentual. Y claro, cuando hablan desde la izquierda, lo que decía Ricardo hace un momento, de los famosos sindicatos de clase, de que no vamos contra la bajada de impuestos porque así el más rico va a beneficiarse también, pero ¿a qué llaman estos señores ricos? Vamos a ver, estos señores no se dan cuenta que cuando una persona en la empresa privada gana 70, 80 o 90.000 euros es por alguna circunstancia, que no le llueven del cielo como a ellos los 100.000 euros, que no le llueven absolutamente del cielo, que si gana 80.000 euros es porque tiene responsabilidad, porque tiene una carrera, porque tiene unos estudios, porque tiene una trayectoria profesional, porque sabe hacer algo que no saben hacer dentro del gobierno, ¿no? ¿Y ahora qué? Vamos a linkar el IRPF a la subida de las pensiones el próximo año, al SMI. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo solucionamos con 20 céntimos en las gasolineras. Si no tocamos los impuestos no salimos de esta, porque hemos visto, y seguro que saldrá a lo largo de la noche en la mesa, como los precios de las gasolinas se han incrementado los últimos días, desde que Sánchez le filtró a sus amigos del IBEX que iba a bonificar con 20 céntimos, 15 por parte del Estado y 5 por parte de las gasolineras, se han ido incrementando, con lo cual esa bajada ya ha sido prácticamente asumida por las gasolineras. Ya ha quedado absorbida. Efectivamente, o sea, ya la bonificación ya no está. Absorbida, ya no está. ¿Qué es lo que va a hacer Pedro Antonio? No, pero aparte, encima, extorsionando a las gasolineras de ustedes no, es que eso, adelanten, cobren lo más barato, que yo si eso pero, ya le pagaré. Es que el tema claro, es... Las gasolineras y mi liquidez no puedo. Claro, aquí el tema es que el gobierno, cuando toma una decisión de este tipo, pensando que los españoles somos idiotas, piensa en las multinacionales, piensa en las tres grandes distribuidoras de gasolinas que hay en España. No piensa en el pequeño, ni el autónomo, ni el que tiene una gasolinera en un pueblo en el que repostan los 80 vecinos del pueblo más 5 camiones que pasan por la carretera. Él está pensando en las 4 grandes. Y además le dice, asuma usted eso, que ya le paga la diferencia, y aún no le ha explicado cómo lo hará. Le obliga a hacer 2 facturas, el recibo con el coste total, otra recibo para el usuario con el coste el real que le cobra. Todo eso, aún no sabe qué burocracia tendrá que correr para luego pedir el reembolso al gobierno, que probablemente se producirá para empezar a contar a final de mes para hacer el balance de todo el mes. Y luego lo que tarden en pagárselo. Claro, ¿qué pulmón financiero aguanta eso? No aguanta nadie eso, pero fíjate tú, yo creo que con las grandes gasolineras, con las grandes distribuidoras, no va a ir vía de devolverle los 15 euros. Yo creo que va a ir por temas de beneficios sociales, por temas de costas a la seguridad social o por temas de IRPF. Yo creo que va a haber una bonificación. Vale, pero todo eso tendría que estar pactado y firmado antes de anunciarlo. Claro, ¿no? por eso deberíamos de tenerla. Porque es que entra en vigor mañana. Es que la macrogranja que tenemos en el Palacio de la Moncloa debería de estar trabajando todo esto desde hace un mes y no trabajarlo ellos solos y pedir lealtad, porque la lealtad solo aquí parece que va en un camino y la lealtad tiene que ir en 2 caminos. Y esto lo tenía que haber discutido con los 2 grandes grupos parlamentarios que hay en el Congreso de los Diputados, independientemente del gobierno, con el Partido Popular y con Vox. Sánchez se ha tirado 3 semanas haciendo gira con el Falcon por toda Europa, a ver si volvía a España montado en un caballo blanco diciendo que era el salvador de Europa, y ha vuelto con el rabo entre las patas y sin espada. Y ha tenido que aprobar un paquete de medidas deprisa y corriendo, que no había pactado con nadie, no había consensuado con nadie, y que resulta que resulta ser una chapuza. Y echar mano del bueno del presidente de Portugal, ¿no? De nuestro vecino, para decir, bueno, vamos a hacer una isla, ya que vivimos en una península, a ver si cortamos los Pirineos y nos quedamos una en isla energética, ¿no? Que ya veremos en qué se traduce también. Nada, Don Rubén. Ya verás. Es que no sacrifican. Bueno, yo tenía 3 grandes cosas, pero al final con todos los comentarios, la verdad es que he ido apuntando más. Voy a intentar empezar por lo que algo puede ser un poco positivo, ¿no? Y es que se ha reducido la deuda.
Parece ser que los últimos datos dicen que Hoy hemos conocido el dato de la deuda, que se ha reducido muy ligeramente. Sí. Muy ligeramente, pero de forma significativa. Eso es bueno. Esto ocurre porque el gobierno se está forrando, que lo dijo Feijóo. Está teniendo ingresos. Lo dijo Feijóo y lo dijo muy bien Feijóo, y enseguida una serie de medios de comunicación le llamaron a capítulo y ya rectificó y no lo ha vuelto a mencionar, ¿no? Pero bueno, es interesante y es porque hay una recaudación al final muy fuerte, muy fuerte. La anécdota, por ejemplo, yo hoy en mi condición de pluriactividad me ha llegado el recibo de autónomos y el propio banco a las 3 horas me ha dicho: tiene usted un recibo anormalmente alto. Y yo tenía ganas de decirle: no, claro que es anormalmente alto la cuota de autónomas en España, es que es una pasada, es una pasada. Entonces al final se reduce la deuda porque estamos todos pagando una cantidad de dinero verdaderamente impresionante, ¿no? Y hablando de los ricos ¿quiénes son? Que ya no se habla y tampoco lo hablaremos. Pues la oligarca de España, los oligarcas de España y los que tienen SICAF, que hay que verla que montaron una vez porque Rosa Díez tenía una SICAF y ya en España nadie ha vuelto a hablar de la SICAF. Me parece tremendamente impresionante. Hasta Rafael Nadal, el héroe del pueblo, tiene una SICAF que cobra de una serie de fondos de inversión muy concretos. Bueno, pues eso es lo verdaderamente relevante. ¿Qué es lo que pasa? Que con esta gestión tan extraña e improvisada, pese a que estaban reteniendo las medidas, pues las gasolineras han tenido que tirar por la calle del medio, porque han dicho: no tenemos capacidad financiadora, por ejemplo, y en cuestión de una semana, la mía habitual, que la tengo perfectamente medida, ha subido 8 céntimos en 6 días. 8 céntimos en 6 días el litro de diésel. Entonces, al final, lo que esta gran medida promocional del gobierno, pues se queda en nada, en improvisación, en que llega tarde y en que afecta a las grandes empresas y también afecta muy mal a los españoles. En 6 días ha subido 8 céntimos y en 3 meses ha subido 50, medio euro. Es una barbaridad que la gente normal pues nos hace un roto enorme. Y luego, aquí está la cuestión del gran debate, que es al final el de todo tipo de impuestos y tasas, como pueda ser una cuota de autónomos, las tasas en la universidad y otra serie de tasas que pagamos constantemente por todo. Pues bueno, este mantra de que si pedimos bajar impuestos queremos reducir la educación y la sanidad pública es el que también hay que cortar y hay que hablarlo pedagógicamente. El IVA en España ha aumentado su recaudación casi duplicándose en los últimos 20 años. Y eso no ha ido ni a sanidad ni a educación, y eso es lo que hay que explicarle a la gente. Y lo digo yo sin ningún complejo, que llevo en la educación pública toda mi vida. O sea, que es que a mí estos discursitos extraños de que si yo pido, oiga, ajusten los impuestos a la realidad, que quiero acabar la educación pública, o con la sanidad pública, a la que también estoy, digo, oiga, se está usted equivocando y me están robando, que es lo que está sucediendo. No me quería olvidar además de la gráfica que hemos visto, porque a mí me la han pasado con las fotos de los presidentes. Y me parece muy relevante, la gráfica de la inflación. Los picos corresponden exactamente a Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Antonio Sánchez Pérez Castejón. Entonces, eso yo creo que, o mucha casualidad... Es significativo. Pero es muy curioso, ¿no? Porque se pone de manifiesto que en los últimos 4 o 5 años está habiendo unos ingresos, si no recuerdo mal, corregidme, de más de 100.000 millones de euros al año por recaudación de impuestos. Lo que yo no sé, vamos, sí que sé dónde van, pero lo que no sé es por qué no se redistribuyen adecuadamente o se invierten donde se tienen que invertir. Nos dejamos de chiringuitos de género, de amigos, de cuchipandas y de chichibailas, ¿no? 20.000 millones de euros. Es que al final 16.000 de la UNED. La clave es lo que estáis comentando, es decir, el tema de que esta gente no quiere acabar con el estado de bienestar de los políticos aquí en España durante 40 años, de esos sindicatos de clase que se están forrando y que se ha aumentado el tema de las subvenciones últimamente, y luego no se sacrifican absolutamente para nada en bajar impuestos a todos esos pequeños empresarios, que son los pequeños los que están sufriendo, que son el 70% de nuestro tejido empresarial. Pasa lo mismo con el tema de los transportistas, los gasolineros ahora no quieren abrir, los transportistas no pueden salir a perder dinero, ¿no? Entonces, ¿qué sacrificio ha hecho este gobierno en relación a ellos? Absolutamente ninguno. No ha hecho ningún sacrificio, al revés, aumentan los presupuestos, dan más subvenciones a los sindicatos de clase, pactan con la patronal prometiéndoles también que les van a dar mucho dinero que va a venir de los fondos de recuperación para determinadas consultoras, para determinados proyectos, para determinadas cuestiones, y tienen a todos... Amiguetes, sí, amiguetes. Pero eso es un chiringuito que evidentemente no pueden estar sufriéndolo. A sanidad y educación no va. No, claro, lo que decías es muy relevante, es decir... Yo lo vivo.
Claro, no. Es Pero lo que hay. pero esa es la excusa que ellos utilizan en un momento dado cuando se dice, no se pueden bajar impuestos porque eso va a la sanidad y al tema de la educación. Pues como dices, es que las partidas presupuestarias no aumentan, y cada vez además está peor el tema de la sanidad y cada vez peor también igual el tema de la educación. Entonces, ¿a qué va? Pues a los tinglados que tienen montados desde hace 40 años, pero es que lo más grave es que en una situación de crisis tan brutal como tenemos ahora mismo, que tenemos sectores paralizados, ni siquiera son capaces de bajar impuestos, Y lo que me parece vergonzoso ya es eso, manifestaciones de tíos de UGT y de comisiones obreras en frente de las subdelegaciones de gobierno, que su lema es que no se bajen los impuestos. Pero bueno, no es y que no se nos olvide el contrato de 1 millón de euros al catering del Ministerio de Trabajo. Claro, una cosa. ¿Qué tiene la izquierda con las gambas? Es una cosa surrealista. Todo va de gambas en la izquierda. Riojas, langostinos, merluzas. Tenemos el gobierno más grande de la historia de España. Alimentar Claro, esa si lo macrogranja. repetimos por 23 ministerios, ¿cuántos contratos de catering hay de eso? Sobre cada ministerio necesita 40.000 botellas de Rioja. Pues exactamente, es que es una cosa exagerada, es una cosa absolutamente brutal. ¿Cuántos Rioja se consume en un ministerio Brutal. al día? Y si se lo quieren beber, a mí me parece muy bien, pero que pase por su IRPF y que pase por sus sueldos, que además tampoco son pequeños, y que se lo compren. Bueno, de hecho son los nuevos ricos, ¿no? Claro. Sí, y 20.000 millones para políticas de género del Ministerio pero de es que tú Igualdad date de la cuenta, señora Montero. Tienes 20.000 millones, más de 12.000 millones extras que se recaudaron el año pasado, 32, 16.000 que dijo Escrivá de la UDED, total 48, más otros 14 o 15.000 que se llevan recaudados, estamos casi en 60.000, más los gastos superfluos, otros 60.000, tienes 120.000 millones de los euros. 400 euros que le dan a todos los chavales que este año cumplen 18 años para comprar videojuegos y cómics, mientras sus padres no pueden llenar el depósito de la furgoneta para ir a trabajar. Por ejemplo, estamos hablando de 120.000 millones de euros que dan para mucho, pero para mucho, y bastante. Y luego, la gran pregunta que nos tenemos que hacer aquí, y lo que tenemos que poner encima de la mesa es, tú lo decías hace un momento, la PAC, si sirve para algo la política agraria común, o no sirve, si sirve para algo... Toda nuestra presencia en la Unión Europea. Si sirve... Es que voy a terminar ahí. Si sirve para algo la Agenda 2030 de la ONU, ¿y por qué en estos momentos nosotros tenemos que salir en ayuda de nuestros enemigos históricos, del eje Berlín-París-Roma, en su auxilio energético? Porque son ellos los que dependen realmente de Putin, son ellos los que les interesaba tener el gas, porque estaba entrando el gas a expuerta y muy barato para sus economías y más caro para nosotros. Porque nosotros cuando tenemos nuestras crisis no nos soporta nadie. Pero no solo eso, nosotros que podríamos ser suministradores de gas para el resto de Europa, porque tenemos 6 plantas regasificadoras, que el gas licuado que viene en barcos nosotros sí podemos convertir, lo podríamos exportar y mandar hacia Francia y el resto de Europa si hubiesen aceptado ese gasoducto que este gobierno dijo que no se hiciera, en ese afán medioambientalista, diciendo, no, ¿cómo que tener un gasoducto que nos permita exportar gas si el gas es una cosa que no? Entonces, claro, encima han ido en contra de nuestros propios intereses, pero nosotros podíamos captar ese gas que llega licuado, regasificarlo aquí, exportarlo y tener un beneficio nosotros por también. ejemplo, y luego lo que tendríamos que tender nuevamente es hacia el autoconsumo. No te voy a decir que seamos el granero de Europa, pero sí el granero de España, tanto en cereales cuanto en energías que tenemos. Unos mínimos de autosuficiencia deberíamos tener, de autoabastecimiento. Ya fuimos el granero de Roma en su momento, y de Europa, de la parte occidental de Europa, y evidentemente eso es una cosa que nosotros siempre lo hemos dicho, es decir, todas estas normativas ambientalistas, esas agendas internacionales como la Agenda 2030, ¿a quién benefician? Y lo estamos viendo, ¿a quién benefician? A tres. ¿A España la beneficia? No, evidentemente. Entonces, tenemos que volver a recuperar los niveles de soberanía para que seamos dueños de nuestro destino, y eso es por lo que luchamos el Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados. La Agenda 2030, las políticas ecorradicales que están condicionadas las explotaciones agrarias en un 40% de condiciones medioambientales, son para reducir el tema de la producción. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo que necesitamos producción porque hemos dependido de países terceros que no son europeos, porque Ucrania no forma parte de la Unión Europea, ni Rusia tampoco, pero son países terceros de los que hemos dependido a nivel de cereal. Ahora llega y resulta que no hay cereal, no hay maíz, no hay girasol, no hay nada, ¿no? El maíz se puede solucionar. Entonces llegamos al momento del realismo.
Frente al idealismo demagógico, llegamos a la situación del realismo, donde son importantes los intereses nacionales, las fronteras y las cosas más elementales, como son las cosas de comer, el tema del agua, el tema de las infraestructuras, el tema de que tengamos un futuro. Y son las cosas que siquiera en una situación como estas son capaces de bajar a tierra para tomar ese tipo de decisiones. Nada. Es el gobierno que tenemos. Pero en fin, no se preocupen, este gobierno también comete otros errores, como por ejemplo no defender adecuadamente la educación de nuestros hijos o el idioma español. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato les contamos. ¿Qué les parecería a ustedes que un terrorista nos diera lecciones de moralidad? Bueno, pues resulta que hay un fundador de Terra Lliure, la banda terrorista, que dice que es inmoral que los niños en el patio del colegio en Cataluña jueguen en castellano. ¿Qué les parece? Ahora les contamos. Antes, si me permiten, recordarles que tengo que presentarles el colchón del que todo el mundo está hablando. Se trata de Sensu Exclusive, un colchón con ultratecnología que va a conseguir que el descanso sea de verdad, porque no se trata de dormir, se trata de descansar. Con su capa viscoelástica multiair de poro abierto, con mayor transpiración, núcleo HR, un material de alta resistencia y durabilidad, y tratamientos antialérgicos, sanitarios y bacterianos. Si quiere adquirir este fabuloso colchón, llame al teléfono 900-730-101. Pruébelo. Si no le gusta, le cambian el colchón. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy. Mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.